Okay. Bien, así que ahora oficialmente, en nombre del Departamento de Estudios Romances de la Universidad de Cornell, Irina Troconis, profesora del departamento, y en nombre del mío propio, de la revista Trópico Absoluto, muy contentos de estar aquí de nuevo, de tener a Alejandro Castro haciendo hoy la presentación, y de dar continuidad a este sitio, especie de coloquio, lugar de encuentro, de estudios sobre Venezuela, que estamos en la cuarta temporada, así que muy feliz de dar continuidad. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Darles la bienvenida a todos y sin más darle la palabra a Irina, que va a ser la moderadora del evento el día de hoy. Ujú. Gracias, Manuel, y gracias, Ale, por haber aceptado la invitación. Siempre es un placer presentar a gente, pero presentar amigos siempre es doblemente placentero. Alejandro Castro es licenciado en Artes por la Universidad Central de Venezuela y magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Se ha desempeñado como instructor tanto de la Escuela de Artes como de la Escuela de Letras de la Universidad Central. Desde el 2016 vive en los Estados Unidos, donde ha sido instructor de español y cultura latinoamericana en la Universidad de Nueva York. En el 2019 coeditó en EMI Press el volumen Débora Castillo, Desobediencia Radical. Ha publicado distintos trabajos académicos sobre psicoanálisis, literatura venezolana, caribeña y brasileña. Durante la primavera del próximo año defenderá Teoría de Pinocho, el niño y los géneros literarios, su tesis de doctorado en la Universidad de Nueva York sobre 3 representaciones contemporáneas de la infancia en la literatura latinoamericana a partir de la obra de Valeria Luiselli, Mónica Ojeda y Samantha Schweblin. Su investigación ha recibido, entre otros premios, la Alpine Fellowship, el NYU Migration Network Award y la Penfield Fellowship. Como poeta, Alejandro Castro ha publicado los libros Parasitarias en el 2020, Lejano Oeste en el 2013, que fue merecedor del premio al libro del año otorgado por los libreros venezolanos, y No es por vicio ni por fornicio, Uranismos y otras parafilias, con el que se ganó el concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores. Textos suyos de no ficción han sido publicados por el Suplemento Literario del Nacional, así como por distintos medios digitales. Así que bienvenido, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Irina. Quería comenzar por ahí dándole las gracias a Irina, a la Universidad de Cornell, a Manuel y Trópico Absoluto por la invitación, y bueno, y a todos ustedes por estar aquí escuchando esta tarde. También quería, antes de comenzar, darle las gracias a algunos colegas y amigos que han sido lectores iniciales del trabajo que voy a compartir con ustedes hoy, y sin los cuales esto no tendría la forma que tiene ahora. Entonces quería agradecer a Patricia Velasco, a Vicente Lecuna, a Gabriel Giorgi, Nicolás Campisi, Gabriela Kisser, Charles Cohen y Garcilaso Pumar. Este trabajo que voy a presentar hoy forma parte de una investigación mayor sobre la obra de este artista, y quizás me gustaría en algún momento tratar de pensar también como otros momentos de la relación entre la disidencia sexual y como las revoluciones de izquierdas en el continente, ¿no? Como pienso el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? Como es tratar de pensar un poco qué pasó allí, como antecedente de esto que voy a compartir con ustedes hoy. Entonces, bueno, sin más, esta sería el trabajo que se llama Arte hiperinflacionario y maricosmopolita en la obra de José Rafael Peroso. Durante esta presentación voy a analizar el trabajo más reciente del artista venezolano José Rafael Peroso, a partir de los conceptos de arte hiperinflacionario y maricosmopolita. Denomino arte hiperinflacionario a las intervenciones artísticas, espejo de las intervenciones económicas sobre el Bolívar, la unidad monetaria venezolana, especialmente las que ha realizado Peroso desde la serie Reconvertidos desde el 2014. El maricosmopolitismo sería la versión antichavista, digital y sexodisidente del cosmopolitismo del pobre de Silviano Santiago. Al final de este recorrido propondré que el trabajo de Peroso realiza sobre la identidad nacional, secuestrada por el imaginario chavista, una compleja operación de vaciamiento y abismo para recuperarla por la vía de la disidencia. Hasta ahora, la moneda venezolana ha sufrido 3 reconversiones monetarias por decreto presidencial.
La primera se aprobó en marzo del 2007 y entró en vigor al año siguiente. Fue una decisión directa del entonces presidente Hugo Chávez, valiéndose de la ley habilitante que le otorgó ese año la Asamblea Nacional. Esa primera reconversión estableció un nuevo diseño y valuación, restándole 3 ceros a la unidad monetaria venezolana. Durante un periodo de tiempo, debido a la circulación simultánea de la nueva moneda y la vieja, el bolívar reconvertido recibió la denominación oficial de Bolívar Fuerte. La segunda, 10 años después, fue aprobada por Nicolás Maduro y denominada Bolívar Soberano. La tasa de reconversión, es decir, la cantidad de ceros que se restarían a la moneda, se estableció originalmente en 1000, de nuevo 3 ceros menos. Pero durante el periodo comprendido entre marzo del 2018, cuando fue anunciada, y junio, cuando supuestamente debía implementarse, la devaluación obligó al gobierno tanto a posponerla como a aumentar la tasa de conversión. Un bolívar soberano valdría entonces no 1000, sino 100.000 bolívares fuertes. Pocas cosas pueden ofrecer alguna perspectiva de las dimensiones de la catástrofe económica, como comprobar el hecho de que apenas 3 años después, en el 2021, se aprobó una tercera reconversión, el bolívar digital, que le restó ya no 3, ya no 5, sino 6 ceros al bolívar soberano. Un bolívar digital pasó a valer 1.000.000 de bolívares soberanos, es decir, a no tener ningún valor. En total, la revolución bolivariana le ha quitado artificialmente 14 ceros a la moneda venezolana. Pero la verdad es que el bolívar ha perdido mucho más que eso, ha perdido el valor en sí, ya que el reino de los 14 ceros pertenece a lo imposible de decir, un real matemático. ¿Qué número es ese? ¿100 billones de millones? ¿10, 100.000 millardos, 100 trillones? No da lo mismo. Lo imposible de decir, como siempre, es lo más importante. La revolución bolivariana no ha inventado esa apoplejía del cero y no tiene la excusa de una guerra mundial. Uno de los casos de hiperinflación mejor documentados es el de la República de Weimar, donde denominaron precisamente así, zero stroke, a la enfermedad mental que aquejaba a algunos cajeros, contadores o pequeños comerciantes que perdían repentinamente la capacidad de contar. Durante el periodo hiperinflacionario del Reich alemán, después de la firma del Tratado de Versalles, los ciudadanos emplearon billetes para hacer fuego o para empapelar las paredes. Pero si el marco de papel estuvo en modo hiperinflacionario por 3 años, Venezuela tiene 15 años siendo el país con la inflación más alta del mundo o dentro de los países con la inflación más alta del mundo, de los cuales al menos un tercio ha sido de hiperinflación. ¿Cómo producir un dispositivo de enunciación que revele, desoculte o reflexione en torno a las múltiples formas de violencia que esos 14 ceros ejercen en la vida de los ciudadanos? ¿Qué ocurre con el dinero cuando se rompe el pacto más o menos universal según el cual posee la capacidad de representar el valor abstracto de las cosas? En tiempos de hiperinflación, el billete recupera su materialidad frente al menoscabo de su valor económico. El billete es el bien fungible por excelencia. Su único valor es el intercambio. Cuando un billete no se puede intercambiar, vuelve a ser lo que fue siempre: papel, mixtura de fibras textiles de distinto origen. Pero esa materialidad recuperada no puede nunca ser neutra. Nada arde como el dinero. La última devaluación del billete, hasta la pura fibra, conserva todavía la huella de su pérdida, arrastra el peso colosal de su fracaso y enmarca entre relieves y fluorescencias inútiles al héroe que devuelve la mirada vencida. Cuando el dinero acuñado recupera la materialidad, materializa también el fracaso de la economía. Es por eso que de la misma forma en que durante las crisis económicas ha sido leña y tapiz, el billete ha sido también vehículo del arte conceptual como forma de protesta, como forma de hacer visible, por ejemplo, la pobreza, la violencia política. A lo largo del siglo XX latinoamericano ha habido múltiples casos de intervenciones artísticas a la moneda. Uno de los más paradigmáticos es el de Zildo Meireles durante la dictadura militar en Brasil. Más recientemente, en lo que va del siglo XXI, muchos artistas y artesanos latinoamericanos han empleado el dinero acuñado como soporte, como tema, concepto o como forma de artivismo. Se trata de una práctica no exenta de riesgos. El cubano Hamlet Labastida estuvo preso en La Habana en el 2021 por un proyecto de esa naturaleza. La mexicana Gabriela González Leal, la brasileña Ana Mateus Abade, el argentino Hugo Vidal, los chilenos Cristian Inostroza Cárcamo y Lucía Egaña Rojas,
o los colombianos Edison, Javier Quiñones Falla y Elkin Usuga Guisao, por mencionar algunas de las propuestas más interesantes, también han realizado intervenciones monetarias. En Venezuela, durante la llamada Cuarta República, también se llegó a hacer arte en los billetes. Fernando Coronil, en El Estado Mágico, reproduce la obra del artista popular José Rafael Castillo Arnal, que durante los años 80 pintó sus óleos de encapuchados e indígenas sobre los devaluados bolívares de la democracia venezolana, que ya mostraba, como su economía, importantes señales de decadencia. Pero lo que fue una excepción en el siglo XX latinoamericano, un motivo más o menos recurrente en las artes visuales contemporáneas, se ha convertido en casi un movimiento artístico. Podría organizarse en dos grupos a los artistas venezolanos que han desarrollado su obra interviniendo el Bolívar, los revaluadores y los revoltosos. Al primer grupo pertenecerían, por ejemplo, José León o Karina Freites, la chama que pinta billetes. En el origen de la obra de estos artistas jóvenes se encuentra el deseo de revaluar la moneda, de devolverle parte de su fungibilidad, interviniéndola para poder intercambiarla por más billetes que intervenir o que sí alcancen para comprar cosas o para irse del país. Artesanos, comisionistas, que promocionan sus productos por internet a través de las etiquetas Revaluarte o Money Art. Algunas de las iniciativas revaluadoras del Bolívar más interesantes se encuentran reunidas en una cuenta de Instagram titulada MAMO, Museo Arte de Moneda Obsoleta. En el habla venezolana, cuando no se tiene dinero, se está mamando. Quiero pensar que proviene de mamón, que es el término arameo que designa al dios de la avaricia. En cualquier caso, el mamo es una de las pruebas más contundentes del impacto de la hiperinflación chavista. Más de 20 años después de la Revolución Bolivariana, Venezuela no tiene un MoMA, sino apenas un mamo, el revés del socialismo del siglo XXI, la virtual exhibición de la obra de un conjunto de artistas no coordinados entre sí, dispersos por el globo como parte de una gran crisis de refugiados, a los que la revolución ha dejado sin un espacio físico donde exponer su trabajo y sobre todo mamando, literalmente en el caso de la obra de Castillo Morales. El grupo de los revoltosos estaría conformado por artistas que, además de revaluar la moneda, denunciando con esto la hiperinflación, intervienen también de una manera más refinada en el nivel simbólico. Pienso en la obra de Francisco Bacín, que lo mismo borda billetes, que realiza collages digitales donde superpone el rostro del héroe sobre el de las víctimas reales de la hiperinflación, un niño famélico, alguien buscando comida en la basura. Pienso en la serie Calados Capitales en Lugares de Paso de Jesús Hernández Güero, o en Time Consuming, una instalación colectiva en Arco Madrid del 2019 de Marco Montiel Soto, o en Estudios sobre Materialismo de Violet Bulle. Es en este grupo, el que está organizando la revuelta, donde me gustaría insertar el trabajo de José Rafael Peroso. En octubre del 2014, Peroso inauguró en los espacios de Backroom Caracas una exposición titulada Reconvertidos, donde exhibía una serie de billetes intervenidos. El rostro del héroe o la heroína se encontraba maquillado, amariconado, travestido. El artista se había dedicado precisamente a eso durante la primera reconversión, a reconvertir al imaginario gay, su lengua, su iconografía, toda la parafernalia hipermasculina de la independencia de la que se ha apoderado la revolución bolivariana. En el argot homosexual venezolano, un marico fuerte es uno muy evidente o estridente, una loca. La reconversión le brindó a Peroso la ocasión para imaginar una patria en la que los héroes pudieran ser un poquito más fuertes. Pero la operación que realiza Peroso es más compleja que la ampliación del sujeto político del chavismo. Ya desde Reconvertidos, junto a los billetes, Peroso despliega una bandera roja a la cual le bordó también en rojo la frase cifrinitos mariconzones. Se trata de una expresión con la que en un meeting del 2014 el entonces canciller Nicolás Maduro se refirió básicamente a toda la oposición. Cifrino es un venezolanismo denigrante que designa a las personas que pertenecen o se comportan como si pertenecieran a la clase alta. El término mariconzón le viene a Maduro, como tantos otros, de Fidel Castro. En junio del año 2003, un programa de radio de Miami le hizo una broma al dictador cubano, haciéndole creer que hablaba con Chávez. Cuando le revelaron la farsa y le dijeron que había caído, Castro respondió colérico: ¿en qué caí, maricón? ¿En qué caí, mariconzón?
El artista, al travestir billetes, no solo pone en escena el modo en que el dinero ha perdido su valor, sino también la devaluación de la vida de quienes se oponen al chavismo y son por eso cifrinitos mariconzones, así como la devaluación de la vida de los mariconzones, cifrinitos o no. Hacer del insulto una bandera es una forma de desidentificarse con el discurso homofóbico chavista, de reconocerse, como dice Judith Butler, bajo un signo al que uno pertenece y al mismo tiempo no pertenece. Después de Reconvertidos vendrían otras reconversiones a las que el artista respondió con otras series, Héroes y Heroínas, Las Soberanas y Canto a Venezuela. Frente al Bolívar soberano, las soberanas de Peroso son mujeres anónimas, travestis anónimas, pero también mujeres travestis, diosas del Olimpo transnacional homosexual. Podría decirse en los términos de Silviano Santiago que la revolución bolivariana fue una reconfiguración utópica de la nación que excluyó el etnos de la disidencia sexual, pero el de Peroso no es el cosmopolitismo del pobre, sino el maricosmopolitismo asincrónico de toda la vida. La reapropiación y nacionalización en una suerte de patria mariconzona de los héroes y heroínas del mundo gay. Los billetes de Peroso reproducen lo mismo a Liza Minnelli que a Mirla Castellanos, lo mismo a Celia Cruz que a Arca, no como lo hace la chama que pinta billetes vía sustitución, sino vía travestismo, como si Bolívar o Guaycaipuro las representaran a ellas. El clímax de esta formulación de Peroso es el trabajo más reciente, en el que ha convertido sus pinturas sobre el billete en un filtro, una máscara que puede usar y en efecto usa para tomarse fotografías o videos como Lina Ron o Juan Gabriel, haciendo fonomímica o reaccionando a los insultos de un diputado. Si el Bolívar del chavismo nunca fue digital, lo es solo en la obra de Peroso, donde se convierte en una máscara, en una intervención de las frecuencias del espectro óptico y acústico. He dicho máscara, pero el filtro no es exactamente la máscara, porque la foto no es exactamente el rostro. Respecto del rostro, el filtro sería una máscara en tercer grado, porque lo que distorsiona no es el cuerpo, sino su representación digital. Es lo que se conoce como realidad aumentada, que no es la realidad, ni la realidad virtual, ni la virtualidad aumentada. La realidad aumentada es eso. En un entorno principalmente real aparece un surplus, un extra virtual. En este caso, el artista usó su teléfono celular para, empleando tecnologías de visión artificial, convertir la obra del billete en un filtro facial de realidad aumentada que puso a obrar, que sigue produciendo obra. Tomemos el ejemplo de Guaycaipuro, convertido en el 2008 en la cara del billete de 10 bolívares fuertes. El que aparece en el billete está tomado del mural Mapas y Alegorías Venezolanas de Pedro Centeno Vallenilla. Habría que añadir con Juan Mejías que el de Centeno Vallenilla sería ya un nativismo alegórico homoerótico de indios, mulatos y criollos de pectorales sudorosos. El Banco Central confundió al Paramacay de Centeno Vallenilla con su Guaycaipuro, alegando a su favor la excusa banal de que en realidad no sabemos cómo lucía ni uno ni el otro. En cualquier caso, este es el abismo de la identidad que propone, produce y denuncia el artista al maquillar el rostro que Centeno le asignó a Paramacay en una pintura y que luego fue reasignado a Guaycaipuro en un billete. La imagen de ese Paramacay Guaycaipuro regresa travestida, primero perdido el valor del billete, a la pintura y luego a un filtro que el artista usa sobre su propio rostro, posando para las redes sociales. Maliciosamente, Peroso confunde todos los signos de la identidad nacional en una orgía sobre la devaluación chavista del dinero y la devaluación chavista de la ficción de la identidad cuando se descubre bajo el signo de la humillación. Gracias. Gracias, Ale. Si quieres, podemos parar el compartir de pantalla. Gracias por esa presentación y, bueno, por el análisis que hiciste. Abramos el espacio a preguntas. Pueden levantar la mano, pueden escribirla en el chat. Y bueno, podemos comenzar.
Ok. Bueno, mientras la gente se anima, Ale, quizás empiezo yo y luego le vamos dando. Me parece maravilloso el análisis que estás haciendo. Creo que el hecho de que hayas insertado el trabajo en una genealogía de este arte monetario realmente creo que permite ver en las distintas operaciones dentro de este concepto y lo que hace único el trabajo de Peroso, ¿no? Cuando tú comenzaste, hablaste de esta idea del valor y el intercambio, y me pregunto si podrías hablar un poquito más acerca de eso, o sea, el contexto del valor y el monetario, ¿qué ocurre con eso en esta última etapa del billete? Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, con nuestra concepción de circulación? ¿En qué circulan? ¿Circulan o no estos billetes en el espacio público? Porque, claro, hay otra forma de arte, y pienso sobre todo quizás en Chile, en la dictadura, donde el billete circulaba y a través de esa circulación generaba una especie de discurso de resistencia. Acá pareciera que están como parados, ¿no? Entonces me pregunto si opera la circulación en el contexto de lo que tú identificas como disidencia y qué ocurre con el valor en este proceso de vaciamiento que tú identificas. Sí, gracias por la pregunta. Es muy interesante pensar un poco en eso, ¿no? Como la diferencia entre usar el billete para transmitir un mensaje sabiendo que el billete circula, ¿no? Es decir, es el caso, por ejemplo, de una artista chilena que selló billetes que le llegaban a ella cuando salió la correspondencia de Gabriela Mistral con frases como de soy lesbiana, me gustan las almejas, cosas maravillosas en el billete, un poco para transmitir el mensaje, hacer llegar eso a toda la gente. Es un billete que seguía circulando, era una intervención que que no sacaba el billete de circulación, una intervención que consistía en usar la circulación del billete para transmitir un mensaje. En el caso de la obra de Peroso y en el caso de la obra de todos los artistas que menciono, también de los revaluadores, el billete circula, pero en un mercado más parecido al del arte. Se vende en una feria de arte, se promociona por internet y de alguna manera es interesante porque también tiene sus propias reglas, su propio mercado. Por ejemplo, pienso en la obra les mostré la obra de Morales, de Castillo Morales, y ahí es muy divertido porque cuando yo estoy investigando, me doy cuenta de que el billete comenzó en el momento en el que hizo la primera intervención, 2017 me parece, costaba como una cantidad de dinero y 2 años después ya era el doble lo que costaba, ¿no? Es decir, tiene sus propias reglas, ¿no? También dependiendo de ese mercado, el mercado del arte. Em, entonces sí, creo que la pregunta por el valor es una pregunta fundamental porque, como decía en algún momento del trabajo, no es que el billete pierda el valor y ya, sino que en ese lugar en donde estaba el valor del billete queda como su ausencia. Y entonces eso hace que el billete, eso es lo que yo propongo, que el billete sea un objeto particularmente, o diría Luis Miguel Izaba, con un espesor significante particular, porque de alguna manera conserva el peso de ese fracaso, decía. Sí, Manuel. Una pregunta, Alejandro, muchísimas gracias por la presentación. Como comentaba, era interesantísima la genealogía de la intervención del papel monetario de los billetes, no solamente en Venezuela, sino también en América Latina, y la proyección, por supuesto, con el modelo paradigmático en la República de Weimar. Yo iba a ir un poquito más atrás y quería ver si pudieras desarrollar un poco la idea de eso que tú llamas maricosmopolitismo y cómo se vincula con esta relación con el manejo de los billetes y esa idea, si es, digamos, un concepto que estás desarrollando ahora para tu trabajo o cómo se vincula esto, suerte de travestismo monetario o mariconsonería, digamos, todo este tema de géneros y subversión de lo normativo, etcétera, etcétera, ¿no? A ver si nos puedes hablar un poquito más de eso. Sí, claro. Eh, ha sido difícil porque hay una discusión muy actual, un poco todo esto tiene su origen en esto de las cosmopolíticas, ¿no? Que eso empezó a estudiarse en los años 90 y tiene que ver un poco con
lo que luego en América Latina y en cierta tradición como antropológica se estudia como perspectivismo, ¿no? Ese reconocer que una cosmovisión no es una visión sobre el mundo, sino que constituye un mundo en sí. Y a partir de esa discusión sobre las cosmopolíticas, empezó a pensarse casi inmediatamente en los cosmopolitismos disidentes, ¿no? En la cosmopolítica disidente, es decir, un poco desde, por ejemplo, las comunidades afro-brasileñas, en el caso de Santiago, o, por ejemplo, hay un trabajo muy importante de un compañero en NYU, ya profe, en la revista de estudios gays, sobre cosmopolitismos disidentes en el sur, y el intercambio entre los movimientos como contra el SIDA en Argentina, Estados Unidos, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo este trabajo me encontré con eso, ¿no? Como con la existencia de eso, de las cosmopolíticas queer y las cosmopolíticas disidentes, pero me doy cuenta de que todo tiene como el lenguaje, como que proviene desde las luchas de la izquierda latinoamericana. Entonces me encontré como con la imposibilidad de nombrar, que es algo que pasa con frecuencia, ¿no? De cómo nombrar el fracaso colectivo y el desastre nacional nuestro, con qué lenguajes, ¿no? Es decir, con los lenguajes con los lenguajes de la izquierda, es decir, que es un fracaso, el fracaso de la izquierda venezolana. Entonces seguimos como, por ejemplo, en la versión más amplia, habla un poco de Butler, la cita a Butler, ¿no? Entonces, claro, me cuesta citar a Butler, que él hace un año, ¿no? Decía que ella no puede opinar sobre Maduro, ¿no? Entonces, ¿cómo no puedes opinar sobre Maduro en el 2020, ¿no? Entonces me cuesta como hacer como analizar esta obra a partir de esos conceptos y de esas discusiones con una gente que básicamente no quiere pronunciarse sobre el chavismo. Entonces, necesito encontrar un punto, como un punto en el que participar de esas discusiones, pero marcando, bueno, una protesta, ¿no? Mi pequeña protesta teórica, y entonces lo llamé maricosmopolitismo, un poco para pensar eso como la manera en que Peroso incorpora lo extranjero a esa cosa autóctona del billete, del prócer, ¿no? Pero lo pone con, yo qué sé, divas de la música gay, de la música pop que los gays aman, de España o de América Latina toda, para pensar un poco en cómo él se apropia de una manera muy cosmopolita, ¿no? Y desde la resistencia de la diversidad sexual o de la disidencia sexual, de un conjunto de símbolos que de alguna manera no son nacionales, porque su vínculo con lo nacional es más débil, porque la idea de lo nacional ha sido construida expulsando lo gay. Entonces, y eso permite como esos intercambios, ¿no? Pero es una manera de, bien, pensar en eso desde ese lugar, pero marcando ciertas distancias con las tradiciones teóricas que insisten en no condenar el madurato, ¿no? Sí, quizás ya aprovecho que nadie, otra persona ha levantado la mano y seguimos con la idea de conversatorio. Quizás encuentras allí precisamente un espacio de ruptura dentro de esa tradición del pensamiento crítico que ya lo sabemos, le ha sido siempre tan esquivo y tan difícil, posicionados ellos desde la izquierda, postular un cierto también pensamiento crítico hacia los fracasos de la misma izquierda, ¿no? Eso ya también es una larga tradición, digamos, de una cierta ortodoxia académica o teórica que no encuentra, ¿no? Que se halla en una especie de callejón sin salida ante estos movimientos que se manifestaron en sus comienzos como movimientos emancipatorios y que terminaron siendo muchos más castradores que los movimientos contra los que ellos mismos se levantaban, ¿no? Entonces encuentro allí muy interesante que la idea del travestismo surge como una posibilidad de trastocar todo, ¿no? Inclusive de levantarse contra el propio movimiento o contra la propia postura teórica crítica o emancipatoria, ¿no? Sí, sí, así es. Bien, Gianfranco.
Sí, bueno, gracias Alejandro, de verdad, súper interesante, muy sugestivo y de repente sí, bueno, creo que me estoy yendo por otro lado, pero me quedé con la idea porque cuando te escuchaba hablar pensé en el petro, ¿no? O sea, un poco también en la criptomoneda y esto es una cuestión bueno, que ibas mencionando lo digital, etcétera, nada, se quedaba conmigo, entonces me pregunto, esto ya es más curiosidad, ¿no? La típica, esto es más una curiosidad que una pregunta, pero... hay algo de eso también en lo que estás mirando? O sea, hay la posibilidad de que eso también entre en parte del análisis que estás haciendo. O sea, es decir, porque pienso también que la criptomoneda en Venezuela, la idea del petro, si bien pertenece a esta línea de lo digital, ¿no? La criptomoneda, etcétera, está respaldada precisamente por lo material, ¿no? O sea, la idea de que está respaldada bajo las reservas de petróleo, bajo las reservas del oro. Entonces me pregunto si hay alguna relación allí también. Y la criptomoneda como una especie de transvestismo también, ¿no? Esa moneda que es más cara, digamos, a la moneda oficial, etcétera. Sí, absolutamente. En la investigación tiene como todo, llega ahí. Algo está pasando con la revolución bolivariana y la moneda. Hay como una especie de obsesión por la moneda, por el fracaso monumental de la moneda, del bolívar venezolano, y al mismo tiempo una imposibilidad de renunciar al bolívar venezolano, como que se mantiene vivo, no sabemos cómo, pero le inventan otra, consiguen una forma como de hay como una especie de rebeldía con el mercado internacional y la manera en que las monedas se tasan a partir de otras monedas. Y toda esa discusión que tiene que ver con el valor y que tiene que ver con la economía venezolana y que tiene que ver con la corrupción gigantesca, porque todo esto lo que es también es un gran sistema de latrocinio. Y cómo eso, hay como una discusión en Venezuela por lo que, por cual, al final la moneda es el dólar y siempre ha sido el dólar. Entonces, tanto el bolívar como el petro tienen como, son la ficción del valor en Venezuela. Porque al final, de nuevo, desde el momento en el que una de las primeras medidas que tomó Chávez fue precisamente la del control cambiario, que además proviene del fracaso de la gestión de la economía de la Cuarta República desde el Viernes Negro, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que es muy interesante pensar el petro como eso, como una especie de digitalización, ¿no? Que no fue en el bolívar, sino que fue vía petro, a pesar de que fue el bolívar el que llamaron bolívar digital, pero que siguió siendo una moneda física, de nuevo sin valor. Y luego la existencia como de ese otro nivel y de ese otro nivel anclado a una cosa material que también es muy difícil en Venezuela de medir, porque precisamente la producción petrolera está completamente estancada desde hace años, y la medición de eso y los acuerdos que se han hecho con gobiernos extranjeros sobre, por ejemplo, el arco minero del Orinoco, etcétera. Creo que es muy interesante pensar eso, pensar la moneda venezolana como una especie de lugar para, para entender el fracaso de la gestión de la economía de la revolución bolivariana y para entender también las negociaciones en torno a la noción de valor y también en torno a la noción de la identidad nacional, ¿no? De qué cosa es el país. Víctor, Ahora sí. estás en... ok. Ale, pues bueno, nada, como siempre, una alegría escucharte porque hay un gran sentido del humor en estas observaciones tuyas, ¿no? Entonces, pues por supuesto, del MoMA al mamo hay muchas cosas que, que decir y que recoger en el camino. Yo me preguntaba, ¿qué elemento, ya no tanto, no nada más de crítica, sino si ves algún elemento de carácter utópico o de propuesta en todo esto, ¿no? Sobre todo pensaba en el término marico, que el término marico es un poco como moneda simbólica, porque en Venezuela todos somos maricos, sea marico o no sea marico uno, ¿no? O sea, el amigo, la amiga, ¿no? Hay algo allí con lo que se intercambia todo el tiempo, como si la posible moneda sea precisamente la mariconería, vamos a decirlo así, como que la moneda posible o la propuesta pudiese ser un poco el amariconamiento, cuando hay como toda esta especie donde puedes decir, bueno, es igual linarrón a cualquier otra cosa. ¿Qué pasa cuando todo se amaricona, cuando todo se convierte
en este americanar, vamos a decirlo así. Se establece allí más bien hay un elemento fantasioso, utópico en esta obra, algo que no es nada más como crítico, sino como una especie de propuesta. También lo pensaba porque el insulto no tuvo que ir acompañado de la palabra cifrino. No basta nada más con decir marico, hay que decir cifrinitos para que sea realmente insultante. Entonces, me pregunto yo si es que en el mismo término marico hay una posibilidad de, no sé, tal vez algo que permita la identificación, ¿no? En medio de toda la cosa del conflicto, una posible, sí, no sé, conciliación o algo así. Sí, es muy interesante, bueno, muchas de las cosas, como siempre, Vic, que dices, como tienes 600 niveles de... Sí, por un lado, la cosa utópica, ¿no? Yo recuerdo una discusión muy interesante entre Castillo Zapata e Igor Barreto en el papel literario a propósito del aniversario del Grupo Tráfico, en el que Castillo Zapata defendía un poco lo que él llama la pulsión utópica, ¿no? Como una forma de hacerle frente también a la catástrofe nacional, ¿no? Y Igor Barreto le respondía que no, que él no quería saber nada de utopía y de eso que él llama pulsión utópica, porque decía que eso se convierte en pesadilla y en monstruo, ¿no? Y creo que esa es una discusión muy interesante a propósito de justamente de los desmanes de la izquierda venezolana y de cómo pensar como en un horizonte de expectativas al final de esto que nos pueda comenzar a reconciliar un poco como nación. Y creo que esa pregunta pasa por la utopía. Y es curioso porque la utopía también ha pasado por las discusiones de naturaleza de la disidencia sexual, porque es Tráfico precisamente el grupo que introduce, digamos, ese universo referencial, al menos en la poesía venezolana, ¿no? De un modo como más abierto, precisamente en la obra de Castillo Zapata. Entonces sí, creo que ahí hay una discusión muy interesante. Yo creo que, estos artistas, la mayoría de estos artistas viven fuera de Venezuela, ¿no? Y se encontraron con la pregunta muy del orden de la vida cotidiana, de qué hago yo con este residuo basuriento que es una moneda hiperdevaluada en un país extranjero. Es decir, yo no puedo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con estos papeles? ¿Qué hago con esto? Y ahí comienza un poco en algunos de estos proyectos, cuando lees a estos artistas o estos artesanos, un poco plantean eso, como, bueno, yo tenía esto aquí y qué hacía con eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso como origen de una cosa que empieza a ser un sueño, ¿no? El de reevaluar, el de reapropiar, el de arrebatar, el de intervenir, el de hacerse parte, y que eso ocurra desde ese lugar, de esa mariconería generalizada, a través del término marico, que en Venezuela encubre mucha homofobia, ¿no? También, que al final es como el único registro. Creo que sí, creo que es muy interesante. Y claro, sí, bueno, todo el mamo es una maravilla, ¿no? Es el Museo Arte de Moneda Obsoleta como imagen bueno, del arte venezolano actual, me parece una maravilla, ¿no? Nuestro mamo. Bien, Ale, yo me voy a meter aquí en la cola y te quería preguntar, porque sigo igual volviendo a las diferencias que aparecen entre las obras que presentaste, específicamente la diferencia entre los billetes y la parte que tiene que ver con el filtro. O sea, ahí ya no es tanto el billete, sino que más bien sale esa figura del billete y aparece en tanto este filtro, ¿no? Entonces, que además se mueve. Por eso volví al tema de la circulación del movimiento anteriormente, ¿no? Y que además tiene este componente erótico y de seducción y de intercambio mucho más activo con quien lo está mirando. ¿Cómo entra esa diferencia en la forma en la que tú estás conceptualizando este valor y el mismo término de cosmo marico, el término que estás conceptualizando? Porque no sé si son diferentes esas operaciones y si hay algo que se abre a partir del filtro que no está presente en los otros y que quizás active otro potencial en ese entendimiento que tú planteas de la disidencia.
Sí, me parece una operación, ese salto que hace Peroso del billete al filtro, me parece fascinante. Me parece una cosa extraordinaria porque déjame ver si puedo, déjame ver si puedo volver a mostrarles. ¿Puedes ver? Sí, Es el billete pintado, el billete que a través de una operación con su celular convierte en un filtro, pero es el billete. Lo que le da, el origen del filtro es la intervención del billete. Entonces a mí me parece, y eso es una discusión muy antigua en todos los estudios como queer latinoamericanos que tienen que ver con los múltiples juegos con la identidad y tiene su origen en la discusión sobre el barroco, por ejemplo. Pienso en eso esa gloria de ensayo que escribe Sarduy sobre el lugar sin límites, ¿no? Y de cómo el lenguaje, el barroquismo del lenguaje de alguna manera juega con esa cosa de la identidad de la loca, de la travesti y del macho, que es como un travesti al revés. Y entonces Sarduy habla de los múltiples niveles del lenguaje y de cómo el lenguaje se traviste para mostrar una violencia que no sabemos si es una violencia o una agresión sexual o una relación sexual, si fue placentera o no lo fue, si la mataron o no la mataron, todo ese juego que tiene que ver con cómo el lenguaje se traviste y del barroquismo, es lo que yo encuentro en ese salto del billete al filtro. Es decir, el billete es al mismo tiempo, el billete emplea una obra, un retrato, que es una obra de arte. Muchas veces, a otros no, otros tienen, bueno, otros orígenes, pero muchos de estos, de la imagen del héroe en el billete proviene de un retrato. En este caso, por ejemplo, en el de Guaycaipuro proviene de un retrato de Centeno Vallenilla. Entonces, ¿cómo a partir de una obra de arte se convierte la obra de arte en billete, se convierte el billete en billete travesti y ese billete travesti se convierte en filtro que le permite al artista montarse en un bus para ir a su trabajo en una ferretería de Miami? Y así va por las redes sociales con el filtro de Bolívar travestido en distintos escenarios. Por eso digo, produce obra, sigue obrando, ¿no? Porque la cosa del filtro ya se convierte como en una especie de performance. Le devuelve como le presta su cuerpo a la obra para que el cuerpo, con el cuerpo intervenido con su filtro puesto, siga obrando, siga produciendo. Entonces pienso, esto no me dio tiempo de mostrárselos. ¿Dejé de compartir la pantalla o no? sí, la dejaste de compartir. Ok. Entonces, de esto hablé, pero no me dio tiempo de mostrárselo. Entonces, esto es el billete de 50 bolívares, un billete antiguo, porque además Peroso no trabaja exclusivamente con billetes, digamos, de los nuevos conos monetarios del chavismo, sino que trabaja con todos los billetes que pueda conseguir, y eso incluye billetes viejos, lo cual también nos da una idea, ¿no?, de cómo hay aquí una cosa de continuidad. Es decir, la homofobia venezolana no es una invención del chavismo, pero sin lugar a dudas continuó durante el chavismo. Y entonces aquí tenemos el billete de 50 bolívares, creo que este es Rodríguez, y aquí está reaccionando a ese momento vergonzoso de la historia política venezolana, que es Carreño. Pero es que este homosexual, mira lo que responde. Este homosexual dice, Águila no caza boca, no responde homosexual. Hay que decirle, acepta el reto, maricón, acepta el reto, hay que ser serio. Bueno, ese es Carreño en la asamblea insultando a Capriles, y es el artista reaccionando a eso con su gran filtro puesto como una forma de confrontar, ¿no?, a partir de eso, ¿no?, de
del travestismo del billete y del travestismo del valor y además del valor hay otro momento del artículo en donde juego con eso, ¿no? El valor también como el valor de enfrentarse, ¿no? Pero sí. Bien, Manuel, yo creo que tú querías comentar algo. Sí, pues lástima es decir, lástima no, muy valioso el desarrollo y la descripción de la operación, Alejandro, que has estado formulando. Yo, digamos que en el momento que tú seguías con tu formulación, pensaba en una operación, digamos, no hacia el arte conceptual, pero también recordaba, yo ahora mismo estoy en Colombia y una de las cosas que se ven hacia la frontera del norte es el tema de la reoperacionalización y la revalorización de esos billetes en la frontera norte entre Colombia y Venezuela. Era uno de los mercados más fluidos con dinero en efectivo. Y entonces en el momento que se produce el crack, y todos estos mercaderes del intercambio de divisas se van quedando con esa cantidad de billetes en las manos, se ha desarrollado todo un mercado del arte también a partir de la construcción de artesanías con los billetes. Ya no es un tema de arte conceptual como el que tú estás trabajando ahora, sino la elaboración más simple y artesanal de carteras, monederos, etcétera, etcétera. Es otra dimensión, por supuesto, muy distinta de la que tú estás desarrollando en tu trabajo, pero solo quería mencionarla porque digamos que en la base es una línea también de reoperacionalizar y de intentar revalorizar ese papel destruido simbólicamente, ¿no? O en su valor monetario. Entonces es como otra ruta también de esa operación de transformación del papel moneda. Absolutamente, absolutamente. Y eso es un mercado como en expansión. O sea, Sí, claro. está el mercado de las artesanías con billetes. Bueno, tengo yo un monedero aquí y recuerdo, bueno, Gina creo que puede contar eso mejor que yo, porque en el 2017, cuando estuve en Bogotá, recuerdo cómo la gente como pidiendo dinero en el Transmilenio entregaba un billete venezolano a las personas como un golpe de efecto. Es decir, hola, yo soy venezolano, vengo a pedirles dinero, no sé qué, y les entregaban dinero venezolano como parte del performance de la caridad, del y miren lo jodido que estoy, que miren el dinero, te lo estoy dando como un recuerdito. Entonces, Sí. esa vida del dinero después del valor es lo que a mí me interesa. Es decir, la vida del dinero después de que pierde su capacidad de representar el valor abstracto de las cosas. Exactamente, sí, eso es lo sumamente interesante y es la otra vertiente, ¿no? Que a mí me parecía también útil, por supuesto en tu desarrollo vas al tema queer, al tema del desarrollo en otra línea, por supuesto, pero no deja de ser sumamente interesante y muy conectado con lo que tú estás trabajando, esa otra revalorización del papel a partir de la disolución de su valor originario, ¿no? O sea, y ahí el tema también de significado en cuanto al papel moneda, creo que también permitiría pensar algunas cosas, ¿no? En simultáneo y que enriquecerían también, no sé si como pie de página, pero sí como parte de tu elaboración. Sería interesante mencionar algo de esto. No sé si ya no lo mencionas, ¿no? En tu trabajo más ampliado. Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y está, hay como toda una reflexión sobre eso. Claro que sí, gracias, Manuel. Vale, gracias, Alejandro. Gina y después Omar. Sí, perdonen que no ponga la cámara, ¿cómo están? Un saludo para todas, para todos. Hola Alejandro. Gina. Hola Irina, ¿cómo estás? Qué alegría verlos. Bueno, Alejandro, estaba pensando más que en, bueno, todo lo que planteas en el texto y los referentes y el corpus o la obra que estás trabajando. Estaba pensando la propuesta como una operación crítica y quería irme más hacia eso. Es decir, me parece que la propuesta de lectura de este trabajo que presentas hoy es una operación que nos remite a la figura del arqueólogo o de la arqueología, que también es una figura que Benjamin le atribuye al crítico. El crítico como un excavador
¿verdad? Que o sea, después de desenterrar o de meter las manos en la tierra, encuentra un objeto cuyo valor es un valor que está vinculado también con el presente y por lo tanto no es solo el valor antiguo de esa cosa, sino también cómo leerla desde el aquí y el ahora. Entonces pensaba que esta lectura que tú haces es una lectura que lee estratos o capas que se van acumulando una encima de otra para señalar, y acabas de mencionar a Severo Sarduy y el ensayo sobre El lugar sin límites de Donoso, pareciera que lo que se señala en estas capas y filtros es un vacío, como un vacío de valor o un valor vacío. Y por otro lado, pensaba también que tanto el objeto de estudio como tu manera de leerlo también remite a la idea también de lo queer como un conjunto de elementos desconectados que adquieren un nuevo valor, pero que señalan algo que también remite al barroco, al neobarroso, que tiene que ver más con el vacío o con ese lugar que no se puede llenar que con algo que realmente tiene valor. Entonces, la pregunta sería, a la luz de esta operación de lectura que tú haces de un objeto que es como un territorio arqueológico, ¿cuál sería entonces una posible lectura del país a partir de esta operación? Si eligiéramos el valor del dinero como una suerte de metonimia del país. Y también la operación crítica para leer Venezuela hoy en día pareciera ser necesariamente una operación que tiene que hacer cuenta con la ruina. Y pienso en Arqueología Sonámbula de Juan Cristóbal también, y pienso en el libro magnífico de Víctor, de Víctor, ahora se me escapa el apellido, el autor de Víctor Manuel Pinto, que trabajó en su último libro, Belserland, hizo también un trabajo arqueológico porque él incluso se fue hasta la época de los Belser y por lo tanto estamos hablando del siglo XVI. Pero todo para tocar la ruina del país, pero tú lo haces desde otro lugar y también esta idea de lo que decía Víctor. Eso pareciera que maricos o maricas, como se dice en Colombia, somos todos y por lo tanto es como que lo común es eso también, porque se le puede decir eso a todo. Entonces, bueno, no sé si se entendió algo de mi pregunta, pero eso era. No sé si se entendió algo, pero siempre es un placer escucharte, Gina. Creo que lo que me interesa de lo que planteas me llama la atención cómo lo formulas a partir de esta idea de que el dinero pueda, en este momento, en la vorágine hiperinflacionaria venezolana, el dinero es el lugar perfecto para pensar la identidad, precisamente en su ficción. Ahí llego, ¿no? Si hay una cosa que la teoría queer, si hay un origen en la teoría queer o una teoría, sería la de que la identidad es una ficción. Una ficción sobre la cual, ¿no? Performamos, ¿no? Y el dinero precisamente permite hacer eso en ese juego de vaciamiento, ¿no? Hay un momento en el que digo en el trabajo como de reclamar la identidad, realiza sobre la identidad una operación de vaciamiento, porque es que son esas capas y capas y capas de máscaras, ¿no? El retrato del retrato del retrato del filtro. Y creo que es interesante que sea el dinero en su condición hiperinflacionaria, el lugar en el que es posible pensar o repensar la identidad y también la identidad del que se fue,
la identidad estamos hablando de una diáspora ya de 7 millones de personas. ¿Cómo pensar la identidad nacional a partir o sea, es una gran metáfora, sí, para pensar la identidad nacional como ficción, que es la ficción del género y la ficción digamos, de la identidad nacional a partir del vaciamiento del valor de la moneda nacional. Entonces sí, y la idea de la ruina y de la excavación es muy sugerente precisamente porque eso también, la económica es una ruina. La económica es una ruina también. Y revisitar la ruina económica representa también como una oportunidad para resignificar los restos, ¿no? Que en este caso es una ruina particularmente interesante porque el resto es aquello originalmente designado para marcar el valor. Entonces, Exactamente. creo que sí, creo que ahí hay un conjunto de preguntas muy interesantes que podemos hacernos y muchas gracias, G. Que hay otras personas. Gracias, Alejandro. Omar y luego Lorena. Sí, ¿se oye bien? Sí. Bien, bien, gracias. Yo no entré a toda la charla, llegué un poco tarde, así que algunas de las preguntas van un poco entroncadas con lo que planteaba Gina. Sin embargo, a lo mejor van a tener unas ramificaciones diferentes. De todos modos, si ya tú mencionaste eso, pues te pido disculpas y bueno, nunca está de más reformular lo que ya dijiste anteriormente, ¿no? Yo tengo básicamente 3 preguntas tomando en consideración lo que expusiste sobre los billetes y sobre todo pues lo simbólico de los billetes y su relación con lo nacional, ¿no? Me gustaría un poco que me hablara sobre la imagen del marico, de la loca, en el ámbito cultural, tomando en consideración que, bueno, hay desde el chavismo y con lo que nos has mostrado, hay una suerte de construcción binómica, ¿no? Entre el hombre, digamos, el hombre macho heterosexual frente al homosexual marica, ¿no? Y cómo el discurso de insulto desde el poder, de alguna manera lo que hace es acentuar el binomio, ¿no? Entonces, me parece que cuando estos billetes son trasvestidos y se coloca, por ejemplo, la imagen de Carreño, me parece que el elemento queer o transvesti se usa de alguna manera como una estética de choque en contra de ese status quo que estigmatiza y marginaliza o subordina a estas minorías. Entonces la pregunta en ese sentido es hasta qué punto esta actitud un tanto agresiva, digámoslo así, del autor, lejos de proponer algún tipo de solución a lo que desde el poder se está haciendo en contra de estas minorías, lo que hace es acentuar y exacerbar esa suerte de binomio de maricos heterosexuales, ¿no? Porque de alguna manera también podría haber una lectura en este caso de que, bueno, utilizo eso que a ti no te gusta, que es el marico, para los símbolos nacionales y también para ti, ¿no? Como diciendo, bueno, tú también, Pere Carreño, eres tan marico como yo, ¿no? Entonces ahí lo que habría es como una pugna, ¿no? Y esa pugna pues enfatiza lo binómico, ¿no? ¿Hasta qué punto no te parece a ti que acentúa y mantiene esa suerte de lucha binómica y no hay una resolución? Eso por una parte, ¿no? Y lo que viene de alguna manera se concatena. Tomando en consideración lo que hablaste de la pérdida del valor y lo que implica pues en el ámbito de la crisis venezolana, ¿a ti no te parece que desde el punto de vista creativo estamos ante artistas que de momento están reflexionando o están expresándose artísticamente desde una posición de desencanto, de tristeza, de rabia frente a los proyectos modernos que han fracasado desde por lo menos el siglo XX o que han mostrado crisis que muestran fracasos? Son autores que a tu juicio hablan desde el fracaso, hablan desde la rabia, hablan desde un resentimiento, desde una nostalgia. ¿Desde dónde estaría hablando este autor para ti? Y el tercer elemento, y con esto termino, es la palabra de los cosmopolitismos que hablabas hace rato y que creo que de alguna manera lo asociabas a estos autores. Entonces mi pregunta es, ¿dónde crees tú que en este autor estaría lo cosmopolita si
si bien está fuera, sigue anclado en un debate simbólico con los signos nacionales y con las implicaciones que eso tiene y con el poder que lo sustenta, ¿no? ¿Dónde estaría lo cosmopolita si todavía sigue anclado en estos problemas que hasta cierto punto son de orden nacional? Sí, quizás puedo comenzar por esa última, gracias. Como para, creo que me interesa cómo en esta obra que pareciera como exclusivamente volcada al problema económico y a la crisis económica venezolana, y el artista todavía consigue la forma de involucrar, de incorporar el elemento, como ese elemento transnacional, eso que yo llamo la patria mariconzona transnacional, ¿no? Es decir, tiene una obra que se llama La Silicona del Libertador, donde lo que está haciendo es citando a Lemebel. Es un artista que claramente ha leído a Lemebel y le interesa Lemebel. Hay otra serie que se llama Los 1000 nombres de María Camaleón. ¿Qué tiene que ver Lemebel o cómo pensar, es decir, desde Lemebel con la cosa específicamente venezolana? Bueno, pues la lucha de Lemebel fue principalmente también de cómo hacer un espacio en la izquierda para enfrentarse a la dictadura. Es decir, ese es el origen de Lemebel, ¿no? Como yo estoy aquí, trato como de gritar y va a caer, y lo grito con voz amariconada, y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que caiga tampoco, ¿no? Es decir, ese es el origen de Lemebel. Y claro, Peroso quiere apropiarse de eso, pero al mismo tiempo apropiarse de Juan Gabriel, y al mismo tiempo apropiarse de Carmen de Mairena, y al mismo tiempo apropiarse de, yo qué sé, artistas, figuras del pop, de la música, del arte, de la literatura, que hablan de una constelación propia, es la constelación de la disidencia sexual. El que creció marica en los 80 sabe a lo que me refiero, y qué se escuchaba, y en los 90, es su propia, existe como su propio star system, ¿no? Tiene el mundo queer su propio star system, y todo aparece aquí. Y eso lo conecto con otra de las preguntas, porque sí, porque aparece de un modo confrontativo. Son símbolos que se emplean, claro, para ejercer una violencia contra el que te violenta. Evidentemente que sí. Ahí en la primera exposición individual de Peroso, Reconvertidos en Caracas, la primera individual que hizo en Caracas fue los billetes, pero también estaba que si los ojos de Chávez con lentejuelas, ¿no? Bordados con lentejuelas. Es decir, hay una propuesta como de, desde la diversidad sexual, desde la disidencia sexual, hacer como establecer cierta confrontación política, ¿no? Que yo no sé si refuerza o no los binarismos, pero que sin lugar a dudas es muy interesante para pensar precisamente eso, como la manera en que la revolución volvió a construir como un estereotipo o un prototipo de la venezolanidad en donde es Chávez, ¿no? Su masculinidad, el militar, macho, súper, ¿no? Súper homofóbico, incluso violento, ¿no? Y esa reaparición del macho atávico venezolano de la independencia en el chavismo a finales del siglo XX, 2021, no deja de ser una excepción, porque el resto del continente fue avanzando en derechos civiles, mientras en Venezuela hoy todavía no existe ni matrimonio igualitario, ni la esperanza, ni digamos, ni acceso, por ejemplo, al cambio de identidad a partir de la ley. Creo que encontraron como un vericueto para poder hacerlo sin cambiar la ley, pero no han cambiado la ley. Es decir, no hay nada de nada en Venezuela hoy, 2022. Y eso no deja de ser llamativo. Entonces, claro que hay una confrontación con eso porque es escandaloso, ¿no? Y es escandaloso además también el silencio atronador de la izquierda latinoamericana y de los otros gobiernos latinoamericanos con sus propias luchas por los derechos sociales respecto del caso de Venezuela.
Entonces creo que sí, creo que hay un uso muy claro de cierta ejercer cierta violencia simbólica contra los fetiches de la revolución, ¿no? Que creo que tienen un efecto para mí muy impactante, ¿no? Creo que Lorena Velázquez tenía. A ver, Alejandro, bueno, un gusto verte de nuevo, no sé si me recuerdas, después de tanto tiempo y con un trabajo muy bien planteado. Yo lo que tengo más que todo es una precisión, porque a ver si yo estoy, digamos, apuntando un poco a tu lectura. Tú mencionaste la performatividad. Tal cual como tú estás llevando la investigación, pudiésemos pensar entonces que estamos hablando de esta identidad trans, estamos hablando de esta venezolanidad que debe necesariamente pensarse desde la performatividad para poder resistir a los embates de ese deterioro, digamos, cultural, moral, al que está sometida constantemente nuestra identidad. Esa es una pregunta tal vez un poco tonta. Y lo segundo, pudiésemos pensar que en esa performatividad constantemente estamos construyendo unos espacios, no sé, me viene un poco el término heterotópicos, de sentido, en donde sí estamos insertos y entendemos o digamos, colindamos con ciertos códigos para entrar allí, pero son espacios que están yuxtapuestos, son espacios yuxtapuestos de sentido que están construidos gracias a todo este germen social, político, económico que ha sido el chavismo, pero que al mismo tiempo también, digamos, es un reflejo, es un espejo. Ellos también se performatizan cada vez que crean a Bolívar, cada vez que recrean a Guaycaipuro, para poder resistir ante el embate. ¿Es posible pensar eso? La performatividad identitaria es ahora, digamos, un signo que pudiese definir lo venezolano. Eso es todo. Sí, yo creo que sigue siendo un concepto muy útil para pensar la identidad, ¿no? A partir justamente de eso que yo llamaba ficción, ¿no? De como esa ausencia sobre la cual elaboramos eso como un performance, y ese performance no ocurre, por supuesto, ex nihilo, no ocurre como en el aire o de la nada, sino que está, por supuesto, enmarcado en un conjunto de convenciones sociales y de cómo, y eso me refiero a la identidad, por ejemplo, de género, pero también a la identidad nacional, por supuesto. Y por supuesto que el del chavismo es otro performance de la identidad, cada vez que lo ejecutan como jugando con los símbolos de la independencia y, por ejemplo, el caso que Irina ha estudiado bastante bien, ¿no? De toda la cara de Bolívar y la nueva cara de Bolívar y de cómo sobre la nueva cara de Bolívar se performa la nueva identidad nacional y se refunda la nueva identidad nacional. Y también se afilia, ¿no? con los líderes de la revolución. Entonces sí, yo creo que es un término todavía muy útil para pensar la identidad de género, sexual y la identidad nacional. Y creo que lo que habría que hacer es eso, es buscar la manera de conseguir un vocabulario que nos permita nombrar los desmanes cometidos por la izquierda venezolana en el poder desde hace 20 años, que de alguna manera precise que nos dejaron por fuera de la discusión, que no están pensando en nosotros cuando escriben los cosmopolitismos disidentes del sur y el Partido Comunista de no sé dónde y los vínculos con los partidos comunistas de otro no sé dónde, porque nuestro Partido Comunista pactó con el chavismo y después se dividió, pero originalmente se entregaron al chavismo, y esa es la herencia de nuestra izquierda. Y creo que como la reflexión en torno a la performatividad y a la queer theory y a la manera en que podemos tener estos debates, tiene siempre que incluir
una nota a pie de página de protesta, porque no tenemos un lenguaje para nombrar esto, y creo que eso es apremiante. Pero sí, muchas gracias. Voy a leerte, Ale, la pregunta de Alirio, aunque veo a Alirio por ahí, así que Alirio, si tú quieres preguntar directamente, también lo puedes hacer. Creo que además Em, conecta muy bien con la última sí, parte de la intervención ujú, de Alejandro, así que va por perfecta. eso, sí. Ok, 3, 2, 1, la leo yo entonces. Alirio te pregunta, Alejandro, ¿puede funcionar este planteo como vía crítica de una condición latinoamericana que pareciéramos todavía conservar? ¿Has identificado o pensado en algunos elementos de esa condición regional? Gracias. Sí, ha sido muy interesante como ver porque en América Latina hay otros casos de hiperinflación, otros casos de reconversión monetaria, otros casos como de que América Latina constantemente en crisis económica. Va siempre, como que ha habido siempre a lo largo del siglo XX momentos de mucha intensidad en la historia como económica que siempre ha tenido como un correlato estético. Y pienso, por ejemplo, en lo que se hizo durante la crisis económica de Allende, lo que se hizo durante la dictadura militar para protestar usando el billete, lo que se hizo, o por ejemplo en el siglo XXI, a lo largo de todo lo que va del siglo XXI, para protestar contra la devaluación, contra la pobreza, y de cómo eso siempre ha pasado como por el dinero. Entonces sí, yo creo que hay que pensar esto en un contexto, porque digamos que no ocurre, la crisis venezolana se suma a la larga historia de crisis económicas del continente que han sido muy estudiadas precisamente, como les decía, a partir de esos vocabularios que no nos sirven a nosotros o que no están pensando en nosotros exactamente, pero que sin lugar a dudas tenemos que pensar como parte de los antecedentes de esto que está ocurriendo. Digamos que en América Latina el dinero ha sido antes un vehículo de la protesta, como les decía. En Brasil, el caso paradigmático, creo que lo puse en una de las láminas, pero está el caso de Cildo Meireles, que tenía sencillamente puso un sello, quien mató a Herzog, que era un periodista asesinado por la dictadura, en una obra icónica dentro del arte latinoamericano, y como esas, muchas, ¿no? De obras que han usado el billete, el dinero, en un contexto de crisis económicas como vehículo de la protesta, como forma de activismo, o como una manera de elaborar concepto, de participar como del concepto de la obra, ¿no? Por aquello de usar ese fracaso del valor como yo no sé, como motor significante de la obra. Y, y yo creo que sí, que ahí hay una cosa muy vasta, ¿no? Para pensar en América Latina, no sé, desde el punto de vista de la identidad, creo que hay como casos, digamos, distintos. Por ejemplo, pienso en esa intervención que hizo la artista chilena, de esa creo que también se las puse, Lucía Egaña Rojas, que tiene la intervención sobre Gabriela Mistral, lesbiana, ¿no? Y eso creo que digamos, tienes el billete con la madre queer, diría Fiolmata, la madre queer de la nación está en el billete, pero en el closet, ¿no? Es decir, como sin que eso sea una cosa como abierta o dicha o incluso celebrada o digamos parte del imaginario. Entonces, que esa intervención es muy concreta, es decir, ni pensar eso en el caso venezolano, ¿no? No hay, es decir, las leyendas de la relación homoerótica entre Bolívar y Sucre, bueno, no sé si dan para tanto, pero, pero creo que hay casos como muy concretos, pues, como tradiciones muy concretas, que sin embargo se conectan con este corpus a partir de eso, ¿no? Del juego, con la noción de valor, de devaluación, de hiperinflación, de pobreza, de intercambio, etc.
Gracias, Ale. No sé si queda alguna otra pregunta. Ya nos vamos acercando a la hora. Silvia te felicita por el trabajo en el chat. Muchas gracias por las Eh, preguntas a todos. Ha sido, a todos y todas, ha sido muy estimulante esta conversación. Muchísimas gracias. Lo que voy a hacer, Ale, es lo que hacemos también todas las sesiones. Voy a colocar el correo de Alejandro en el chat, porque si alguno de ustedes quiere pues seguir la conversación con él o mandarle material, ahí lo tienen. Igual, Ale, para ti, para que estés pendiente. Y yo creo que con eso, Manuel, llegamos al Sí, cierre. creo que además ha estado magnífico el intercambio. Espero te haya sido de utilidad. Yo creo que hay algunas cosas surgieron. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación, por tu presencia hoy en el proyecto, ¿no? No, gracias a todos ustedes de nuevo, de verdad que fue muy estimulante y me voy de aquí con más ganas de seguir en esto. Así que la seguimos por correo o por donde sea, pero la seguimos. Y Gracias a todos por mándanos venir. cuando salga el artículo para poder compartirlo. Sí, en eso. Ahí voy, ahí Ok. voy. Eso será este año. Lo mando. Buenísimo. Seguro. Gracias. Mucha suerte. Bueno. Felicitaciones. Bueno, creo que con eso damos cierre a esta segunda sesión. La tercera va a ser el próximo viernes a la misma hora en hora Nueva York. En Venezuela es a la 1 p.m. Porque hay el cambio de horario para que estén pendientes los que se conectan desde Venezuela. Y vamos a estar en conversación con el artista Pepe López, quien ha trabajado el tema de la migración desde varias perspectivas y específicamente de su obra Crisálida. Entonces, para que se conecten y nos acompañen otra vez el próximo viernes. Y recordando otra vez que sigue abierta la convocatoria para el simposio en persona en Cornell el próximo abril, para que manden sus trabajos. Y con eso, Manuel, no sé si se me escapa algo. No, no, perfecto. Nos despedimos. Gracias a todos por Bueno. acompañarnos y por tener esta presencia también constante de invitados, colegas de todas partes. Así que felices de poder dar continuidad con esta iniciativa, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Alejandro, por el tiempo para hacer la presentación, por estar aquí con nosotros. También espero con muchas ganas poder leer el trabajo cuando esté totalmente listo. Así que nada, seguimos, nos vemos el 11 de noviembre por esta misma ruta. Chao. Bien. Manuel, le puedes poner, ¿ya paraste el recording?